Le damos al tiempo el poder de definirnos. Le damos a la buena salud la arrogancia de sentirnos invencibles. Le damos a la cuarentena el poder de la paciencia y le quitamos a nuestro transcurrir cotidiano el hacer valer cada minuto de lo que vamos viviendo. Somos eternos disconformes, somos probables suicidas y somos también el que lo da todo y el que siente que es el momento más importante que ha vivido la humanidad contemporánea. Y somos ese enfermero, y somos ese chofer de ambulancia, y somos ese investigador cubierto de varias capas de protección. Somos el de la verdulería, que nos hace la gauchada de acercarnos unos limones. Y somos los agradecidos por sabernos bajo políticas que defienden lo humano. Y somos los que bastardean las mejores intenciones. Unámonos en valores que nos dignifiquen. Confiémonos la vida, la de nuestros mayores, la de nuestros hijos. Démonos la oportunidad de ser las mejores personas posibles en medio de esta brutal pandemia. Muy buenos días, Alejandro, encantada de conocerte. Un gusto, Carlota, también, de acá desde Tucumán. Es lindo poder hablar con la Patagonia. Qué lindo. ¿Estás en San Javier? ¿Dónde estás? Estoy, claro, en las afueras de Tucumán, en la Sierra de San Javier. Yo Ajá. vivo justo en el Pedemonte, adentro del bosque. Así que, bueno, en eso nos parecemos con ustedes, cerca del Sí, bosque siempre. esto de tener el lujo de vivir dentro de un ámbito lo más natural posible. Nos pone en otra sintonía, creo, ¿no, Alejandro? Y sí, y ni hablar en estos tiempos con la pandemia, ni hablar lo que significa poder vivir en estos sitios en contacto directo con la naturaleza, ¿no? La verdad que es otra cosa, la verdad que es fabuloso. Y yo creo que hay algunos que fuimos afortunados dentro de la pandemia, ¿no? Dentro de lo duro que es. Hay gente que ha tenido que quedarse en su departamento. Tengo acá en los árboles, tengo unos comederos para urracas, y las urracas son unas aves bastante grandes, son parientes directos del cuervo, así que Sí. andan en grupos, y siempre con mi esposa tenemos las escuchamos todas las mañanas que vienen a los comederos nuestros a comer, y siempre tenemos la sensación de que mientras vengan las urracas, todo está bien. ¿Y la urraca que comen normalmente? Mira, comen de todo, son como Atila, son un grupo de bárbaros que van Ah, arrasando a través del bosque y comen todo lo que se les cruza. Pero particularmente yo les doy maíz pisado con otros granos para aves, y eso se ve que les gusta, sobre todo en determinadas épocas, porque bueno, acá la selva en algunos momentos del año es bastante generosa, y ahí el comedero me dura un montón de tiempo, pero en esta época de invierno, donde los recursos escasean, creo que mi comedero se ha hecho la base de su alimentación de ahora. y si no, las urracas se irían hacia otro lugar a buscar más comida, bajarían a lugares más cálidos. O sea, ¿qué hacen las urracas frente a la falta de comida? Es una, la realidad es una banda que, como digo, de oportunistas que Sí. van recorriendo, pero me da la impresión que son bastante territoriales. Así que yo creo que lo que hace es simplemente andar más para buscar mejor, pero ya claramente mi casa está, creo que es un lugar valioso dentro de su recorrido, digamos, ya lo tienen asimilado, y me doy cuenta que cuando me quedo sin comida, escucho los reclamos que dicen, ¿qué está pasando? ¿Que te olvidaste de nosotras? ¿Qué? Vos sabés que acá sucede con los colibríes. Claro, Normalmente la gente le pone no agua con miel, porque eso justamente no les hace bien, sino agua con un poco de azúcar. Y, y, y vos sabés que cuando no hay, vienen a la ventana y te reclaman. ¿Sí? y sí, Es, sí, se acostumbran.
Lo cual siempre tiene una doble lectura, ¿no? Porque por un lado, esa dependencia de uno, bueno, ¿qué pasa cuando uno se olvida o deja, ¿no? Así que genera dependencias que de repente pueden llegar a ser complicadas, ¿no? Eso siempre me pregunto, qué tanto terminan dependiendo de uno y si eso está bueno o está malo, ¿no? Eso es una duda que no la voy a poder resolver porque no le puedo preguntar a ellas, así que simplemente es una duda que tengo y por lo pronto trato de ser lo más consecuente posible y tener siempre alimento disponible, digamos. Y los De otros todas que maneras pasan... es como un contacto más, ¿no? Es con un vínculo más. Y yo creo que los animales lo resuelven rápidamente. No hay más, me voy a buscar otro lado. A eso No, seguro, no, no, eso no seguro. desfallecen de hambre en tu ventana. Van No, a, no, 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 por eso dije, son oportunistas y se irán para otro lado, pero siempre hay un nivel de vulnerabilidad que quizás uno les genera. Pero bueno, son las cosas de vivir en la interfase entre los ambientes naturales y las ciudades, ¿no? y también Eh, tiene tal cual, eso es lo que sucede. Acá estamos en el límite también, en un parque nacional, y, y hay gente muy preocupada por los avances que está haciendo el hombre sobre parques que deberían ser mucho más cuidados, más preservados, este, sobre todo porque no es cierto que el hombre es dueño de todo. Estas poblaciones de animales y de plantas también tienen sus derechos y nosotros no se los estamos respetando. Y lo veo, ¿no? Lo veo y ahora, aparte de verlo, lo estamos sintiendo. Eh, Bajó un 30% el caudal de recurso hídrico que tiene el Chocón, por ejemplo, un 30%, y eso es gravísimo. Eso significa que los ríos Limay, Río Negro y Neuquén han bajado su caudal, pero tremendamente, ¿no? Se nota mucho, mucho, mucho. bueno, también si hay algo que es cambiante a través del tiempo es el clima, ¿no? Es decir, más allá del cambio climático producido por nuestras propias acciones, también hay que reconocer que el clima es cambiante a una escala en que la vida de nosotros como individuos es totalmente pequeña, digamos, ¿no? Entonces, creo que es algo que a ver, eh, en la antigüedad la humanidad tenía una forma de mayor movilidad y esos cambios, ¿no?, ambientales los iba compensando con movilidad. Pero toda nuestra estrategia de vida humana es estática. No, si hay algo que cada vez hacemos menos es movernos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Estamos en una ciudad, generalmente muchas veces en la misma ciudad toda la vida, con trabajos en esa ciudad, etcétera. Entonces, obviamente, los cambios los percibimos de otra manera porque nosotros somos los estáticos. Lo que vos estás diciendo me produce cierta contradicción, porque si yo veo el movimiento normal, no desde la pandemia, de aviones y de trenes y de colectivos, es impresionante el movimiento de gente, el traslado de gente de un punto hacia el otro. Ver Sí, sí, las sí. líneas aéreas, por ejemplo, viste que hay programas donde vos ves, donde ves la frecuencia aérea y realmente es un enjambre tremendo. Decir, mirá, todo lo que No, está. pero es otro tipo de movilidad, no es una movilidad que va acompañando la movilidad climática, sino que es a partir de otras variables que la humanidad hoy se mueve. Acá en el noroeste, por ejemplo, todavía hay, y sé que en Patagonia también, hay grupos humanos que se mueven de acuerdo a las condiciones climáticas y se mueven con el ganado, por ejemplo, a la selva en el invierno y se van a los pastizales por arriba del bosque en el verano, ¿no? Es decir, esa transhumancia vertical, digamos, en las montañas, siguiendo las condiciones climáticas y sus actividades productivas van cambiando en las distintas zonas ecológicas, digamos, que van Sí, usando a través del año, que se plantan eso, maíz
y cítricos en la selva, y arriba más que nada tienen ganadería y por ahí plantan habas y papas en las partes altas, digamos. Esa movilidad, por una cuestión lógica del tipo de vida que llevamos y la cantidad de gente que somos en el mundo, es lo que está reduciéndose, y entonces al estar en un lugar quieto es donde vos también ves cómo las condiciones te van cambiando, y hay momentos del año que por ahí te sentís medio como desfasado, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que hacen, obviamente, a los cambios culturales a través del tiempo que la humanidad ha venido teniendo, digamos, ¿no? También somos cada vez más, y nuestros hábitos y nuestras necesidades también nos van empujando a que, por ejemplo, se despueblen determinadas zonas, como en este caso de la Patagonia, que es el lugar donde yo vivo y conozco. No sé, todo lo que es línea sur, ¿viste? Los campos se van despoblando y la gente se va arrimando a las ciudades, ¿no? Es decir, hay en todo el planeta como una búsqueda del ser humano a ir a los centros, como las ciudades, o países que parece que tuvieran mucho más beneficios para el hombre que en otros lugares. Hay como una gran masa migratoria, ¿no? Yo lo veo, y aparte es cruel, me parece. Mucha gente, por ejemplo, se muere ahogada en el Mediterráneo frente a la desesperación de No, querer te cuento, trasladarse. sí, a mí me llamó mucho la atención bueno, yo soy presidente de una organización no gubernamental que se llama Proyungas, que trabaja básicamente del noroeste de Argentina, pero también ahora estamos expandiendo actividades en todo el norte grande, que son las 9 provincias del norte de Argentina, y también las áreas limítrofes de Bolivia y Paraguay. Y desde hace varios años a mí se me ocurrió la idea, porque viste bueno, yo soy doctor en ciencias naturales, ¿no? Esa es mi profesión. Y la verdad que, bueno, que esa profesión viene siempre con esa vocación de que te gusta la naturaleza, el viajar por lugares así distintos, inhóspitos y todo eso, ¿no? Y creo que esa es una época en la vida de uno que fortalece ese compromiso, digamos, con el ambiente, con lo natural, etc. Pero después viene toda una parte de la vida, que la vida podríamos llamar la profesión, que se nutre obviamente de todos esos compromisos juveniles, pero que después es otra cosa, ¿viste? Que bueno, tenés que ganarte el sustento, tenés que escribir para una beca, para un subsidio, tenés gente a cargo que algunos andan bárbaros y otros los tenés que tironear un poquito para que funcione. Entonces la vida va cambiando y en realidad uno ya empieza a moverse por esos lugares con otra dinámica y ya no tan compenetrado con el ambiente en sí, sino con todo el contexto de la profesión que de alguna manera te va impulsando. Y se me ocurrió hace unos años, yo tengo 65 años, así que a finales de mis 50, se me ocurrió una idea de retomar esa idea inicial de contacto con la naturaleza, haciendo viajes, ¿no? Haciendo viajes un poco, obviamente más acotados, pero un poco como era la usanza de los naturalistas de 1800, ¿no? Principio de 1900, esos viajes largos, un poco despreocupados por la cotidianidad, con un contacto pleno con la naturaleza,